Fundación Apertura es construcción de ciudadanía responsable. Tenemos en línea a Esteban Hernández, al contador Esteban Hernández, presidente de Fundación Apertura y amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Che, un gusto, como siempre. Bueno, al contrario, un placer volver a retomar algunos temas, Esteban, y tenerte como parte del equipo. Obviamente te escucha Andy, te escucha Cristian Berman también. Y bueno, un poco, Esteban, la idea era, viste, considerando que en programas anteriores estuvimos hablando del tema coparticipación y bueno, entendemos que es un tema bastante complejo, no es de fácil explicación, es, digamos, monocorde, viste, esos discursos monocordes donde cuesta que la gente pueda seguirlo y sin filminas y en radio se hace difícil. Sí, Pero bueno, por eso sí. queríamos ahondar un poquito más en el mismo tema hoy y poder reforzar algunas cuestiones para que podamos poner blanco sobre negro en algunos tips que vos creas importantes. Y para arrancar te quería preguntar o sugerir que nos comentes qué pasó hoy en una reunión que hubo ahí en el Consejo Empresario y de la Producción de la provincia de Santa Fe, en el cual fuiste protagonista. Sí, nosotros, el Consejo, primero es interesante explicar qué es el Consejo Empresario. El Consejo Empresario Dale. de la provincia de Santa Fe es un espacio que tiene representación, yo diría que más del 90% de las actividades económicas de la provincia. Están No de nucleadas Rosario, adentro sino, del Consejo. claro, porque está las dos bolsas de comercio, la de Rosario y la de Santa Fe, están las dos cámaras de la construcción, la de Rosario y de Santa Fe, están las tres gremiales agropecuarias, Carfe, Federación Agraria y Coninagro, está la Cámara Única Industrial, FISFE, y está Claro. la Federación Gremial de Comercio e Industria, y están las dos federaciones de centros comerciales, que por ahí la gente en las ciudades como Rosario y Santa Fe no saben, pero en las localidades más chicas, los centros comerciales agrupan a toda la actividad, las fuerzas vivas, como se dice. Son un referente muy importante Muy de importante. esas ciudades pequeñas. Sí, sí, sin duda. Hay 98 centros, federaciones de... Hay dos Centros federaciones comerciales. y hay 98 centros comerciales en la provincia, o sea, es una representación importantísima. Y ese espacio... O sea que el Consejo tiene un espectro enorme de dispersión, tanto geográfica como de espacios de la sociedad, digamos, industriales o productivos. Sí, 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 vos sabés que es un mérito que un espacio tan complejo, porque imagínate que hasta para hacer una reunión hay que cualquiera tiene que hacer 300 kilómetros y pierde Claro. tranquilamente medio día para una reunión de una hora, pero ese espacio se ha mantenido desde mediados de los 90 y funcionando, inclusive articulando actividades con un espacio similar que existe en la provincia de Córdoba y conjuntamente actúan en lo que es la región centro, ¿no? Y también un espacio similar en la provincia de Entre Ríos, que es más pequeño, pero que también funciona activamente, ¿no? Entonces, en un país donde a veces cuesta tanto ponerse de acuerdo sobre temas, como vos Sí. decías, Cristian, un lugar donde gente tan diversa durante más de 25 años está funcionando con una agenda en común, es un hecho para destacar, ¿no? Para destacar mucho, te diría. En un Perfecto. país Que donde quede claro, porque parece que... son espacios que muchas veces de la sociedad civil no se los reconoce. Por eso esta Claro, introducción viene muy bien para poner foco donde hay mucha gente que quiere participar o quiere involucrarse y, bueno, no sabe de estos espacios. Con lo cual, como introducción, valió la pena que lo puedas mencionar y que nos cuentes, bueno, ahora sí ya qué ¿qué es lo que sucedió en estamos esa reunión. haciendo? Mirá, este espacio hace 2 años y medio, 3, se planteó la necesidad de monitorear de cerca eh, cuánta plata llega del Estado Nacional a la provincia de Santa Fe. Lo que la gente le llama en general lo que es la ley de coparticipación. Después vamos a explicar que es mucho más que la ley de coparticipación. Bien. Pero entonces, nosotros, bueno, como estos temas de seguimiento del gasto público y de tratar de facilitar el entendimiento ciudadano en la interpretación del gasto público es nuestra preocupación, nuestro objetivo, ¿no?
nos plantearon si podíamos hacer un trabajo analizando 5 años de presupuesto nacional, qué había pasado con la provincia de Santa Fe. Nos pareció un trabajo fantástico, conseguimos una financiación del Consejo Federal de Inversiones, hubo 5 personas trabajando en forma part-time, pero durante un año para hacer el trabajo. Hay una enorme cantidad de información procesada. Tuvimos algunos hechos interesantísimos porque nos vinculamos con el equipo de técnicos de carrera del Ministerio de Economía de la Nación y nos invitaron a participar. La Fundación Apertura es la única entidad del interior del país que participa en el Consejo Asesor de Seguimiento Presupuestario que tiene el Ministerio de Economía de la Nación. Tenemos 3 reuniones al año donde lo que se analiza es cómo hacer la información del presupuestaria del Ministerio de Economía y del país más amigable para la gente común. Y bueno, estamos colaborando en ese espacio. Eso es un subproducto de este proyecto. Ahora, el trabajo se terminó y las conclusiones son, brevemente les digo que los números muestran que en los últimos 5 años, que ahora ya son 7 años, la provincia de Santa Fe tiene un tratamiento desde el gobierno nacional similar a la provincia de Buenos Aires, o sea que somos de las 3 provincias que menos fondos reciben por habitante del gobierno nacional, históricamente. Estamos por arriba, Córdoba está un poquito mejor que nosotros estamos un poquito mejor que Buenos Aires, todas las demás provincias están por arriba de Santa Fe. Y esto muestra un poquito muestra a nuestro modo de ver 2 cosas. Una es que la sociedad santafesina, el tema del gasto público nacional en la provincia, no lo sigue, no le preocupa, no es un tema de agenda y no se lo reclama a los políticos. Y entonces nuestros políticos tampoco, cuando van a discutir, por ejemplo, ahora se va a discutir el presupuesto nacional 2021 en el Congreso. Si ustedes ven la agenda de los políticos santafesinos que representan al Congreso, ninguno está hablando de qué temas se deben insistir o reclamar en la discusión presupuestaria, ¿no? Lo que decía Esteban es muy importante porque justamente, volvemos al inicio de la charla, ante la dificultad de poder hacer amigable la información, es que quizá la gente no termina de comprenderla, no termina de comprometerse y no termina de entender la importancia que puede tener defender con el lobby positivo desde nuestros representantes para con la nación este tipo de cuestiones. Entonces, no queda marcada en la agenda de los políticos de la sociedad civil porque en principio hay un desconocimiento y una no facilidad de poder leer la información que es pública. Por lo cual, esta tarea de la Fundación me parece muy loable si logramos hacer más amigable esa información y a partir de eso hacer más comprometida a la gente y a los políticos que tienen que representar y defender los intereses de Santa Fe en nación. Claro, Cristian, porque la gestión presupuestaria es un proceso que se retroalimenta, es reclamos y control ciudadano por un lado y presión de nuestros políticos por otro, pero los ciudadanos tienen que actuar sobre los políticos y a su vez los políticos explicarle a los ciudadanos lo que hacen por la provincia en este caso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre apostamos a formar al ciudadano, a hacer la información amigable para que el ciudadano pueda tomar decisiones en forma autónoma, independiente y actuar políticamente con datos, con información objetiva. Y esto es interesante porque... Puede peticionar a partir de eso sus reclamos, obviamente. Claro, porque si no, no hay lógica, no hay lógica en el reclamo. Claro. Y es tan común en Argentina que los reclamos sean sin fundamentación, sin base, sin lógica, y bueno, eso termina mal, ¿no? Termina desalentando, cansando y haciendo inviable cualquier proceso participativo, ¿no? Pero lo interesante de esta presentación de hoy, que fue donde analizamos el presupuesto ejecutado 2019 y su impacto en Santa Fe, primero que se quedó claro que lo que había pasado en 2015, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 muestra una tendencia clara en lo que les decía. Santa Fe está a la altura de Buenos Aires como provincia discriminada.
Segundo tema interesante es que se decidió en esta mesa convocar a los diputados y senadores por Santa Fe a una reunión para que la Fundación Apertura le muestre a nuestros diputados y senadores de todos los partidos estos números y para hablar con ellos y colaborar con ellos para que en la discusión del presupuesto 2021 podamos lograr algunos recursos extras para la provincia. Entonces me parece que es un proceso inédito de incidencia ciudadana desde organizaciones gremiales empresarias, digamos, y desde la sociedad civil para colaborar y apuntalar y hacer un análisis crítico de nuestros representantes, ¿no es cierto? Así que la verdad que en medio de tantas malas noticias me parece que estamos abriendo, participando de un proceso de enorme valor y que puede ayudar a mejorar el nivel de la política. Nuestro grano de arena para mejorar el nivel de la política. No sé, Cristian. Sí, parte de la responsabilidad social que, bueno, que pregonamos, que discursamos y que este espacio trata de llevar adelante, bueno, a través de la Fundación, bueno, en principio estaría el expertise y la capacidad técnica del equipo de la Fundación, en este caso, ha hecho que esto también suceda porque, bueno, justamente tenemos un derrotero en este espacio y tenemos un derrotero en esta cuestión que nos ha posicionado de esa manera. Y digo no porque me siento parte, ¿no? Más allá de que yo no soy parte del equipo técnico, pero los auspicio como tal porque creo que es muy importante. Andy, ¿alguna pregunta para Esteban? Sí, Esteban, ¿cómo te va, Andy? Hola, Andy. Bien. Esteban, con el tema de coparticipación, y justamente hoy se publicaron los índices de pobreza que son alarmantes, ¿no? Pero cuando uno muchas veces habla de pobreza, siempre se refiere en general a los bolsones de pobreza que hay alrededor de los grandes centros urbanos, ¿no? El conurbano bonaerense y todo eso, el cordón de Rosario también de Villas. Y vos estás diciendo que Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba justamente son las provincias más discriminadas en la coparticipación. Después, yo quería alguna reflexión tuya en cómo es todo ese juego de coparticipación que termina siendo discriminadas las provincias estas donde hay mayores bolsones de pobreza y están reflejados por los índices que hay ahora. Claro. Y después todas las promociones industriales que se hacen, qué sé yo, en San Luis en los años 90, o la que se hizo en Tierra del Fuego. ¿Por qué tiene tanto poder de lobby esas provincias y tanto se pregona el federalismo y después la pobreza termina por el régimen de coparticipación repercutiendo en los grandes centros urbanos? ¿Qué reflexión haces alrededor de todo eso? Mirá, es muy interesante lo que vos preguntás, pero mirando los números, ¿no? Porque si uno mira los relatos que tienen todos los sectores sociales y políticos, es que la coparticipación hay que ayudar a las provincias más rezagadas. Y rezagada siempre se refiere a índices socioeconómicos de mayor nivel de... Lo primero que uno ve es que las provincias más rezagadas han recibido en promedio siempre mucha más plata. Estamos hablando de 2, 3 veces más plata por habitante que las provincias más ricas, llamale provincia de Buenos Aires, capital, Santa Fe y Córdoba. Y Mendoza podríamos agregar, es las 5 provincias ricas en el imaginario de la gestión presupuestaria nacional. Ahora, estas provincias que han recibido entre 2 y 3 veces más inversión del Estado Nacional, estamos hablando del 88 para acá, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando más de 30 años, y no han mejorado su situación. Entonces creo que la primera cosa que deberíamos hacer los ciudadanos de Argentina es, aprovechando la discusión que se planteó, a mi modo de ver, en forma incompleta, parcial, en el tema capital versus provincia de Buenos Aires en coparticipación, plantearnos una discusión sobre el sistema completo, porque insisto, Tucumán recibe a lo mejor el doble por habitante que Santa Fe y tiene una situación de pobreza crónica que no se corrige. Lo mismo que Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones.
son provincias con índices muy complicados. Después otro mito que los números desactivan o muestran lo contrario es que, bueno, se ayuda a las provincias pobres. El mito es que en realidad muchas de las provincias más ricas del país, que son las provincias petroleras, me refiero a Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en PBI por habitante son de las que más PBI por habitante tienen y de los menores índices de pobreza e indigencia del país. Son provincias que reciben también el doble o el triple de gasto público por habitante. Y realmente valdría la pena también revisar eso, porque se transforma en algo injusto. Porque hoy, insisto, el Gran Córdoba, el Gran Santa Fe, el Gran Mendoza, el Gran Buenos Aires son los bolsones de pobreza crónicos más grandes en cantidad y en porcentaje. Y eso no se está discutiendo y analizando. Igual queda claro en el análisis presupuestario que más plata no implica mejorar los índices sociales, ¿no? Y ahí tenemos que hablar de la gestión de lo público. Y ahí en la gestión de lo público tenemos que hablar de transparencia, medición de eficiencia, medición de programas con indicadores y control ciudadano. Necesitamos el Estado Nacional después también canaliza fondos vía, o compensa, yo diría, ese régimen de compensación después lo compensa vía subsidios energéticos, como fueron todos los años anteriores, beneficiando a Capital Federal y a Buenos Aires, y con obra pública, me imagino, también direccionándola, cada gobierno la direcciona hacia las provincias amigas, llamémosle. Sí, digamos, el Estado tiene fondos que van, lo que se llama la coparticipación federal y leyes especiales en sentido estricto están definidos por una ley de 1988 con modificaciones, pero ahí el Estado, el gobierno nacional no puede cambiarlo eso. Eso está petrificado y se distribuye en forma automática. Después tenés todo lo que es transferencias a jubilaciones y pensiones, que es 1/3 del gasto público en Argentina. De cada 100 pesos, 33 pesos, 34, 35 pesos es para el sistema de jubilaciones y pensiones nacionales. Eso va a los jubilados y a la gente que tiene planes de ayuda de distinto tipo y son transferencias que salen del Estado Nacional, pero que están petrificadas también en función de que tienen nombre y apellido del beneficiario, ¿no? Es una persona física de cada una de las provincias. Y después tenés los gastos de obra pública, que son los gastos que le llaman discrecionales en la jerga, que son los gastos discrecionales porque el Poder Ejecutivo puede disponer de su aplicación en un lugar u otro, ¿no? Pero después tenés dos temas que son muy importantes, que son los regímenes de promoción y las regalías mineras. Son temas que nadie habla. Yo te quería comentar, el otro día escuchaba en un programa de televisión que hablaban bien del régimen de promoción de Tierra del Fuego porque creaban mucha mano de obra y criticaba, por ejemplo, a regímenes de promoción de industria minera que crean mucha mano de obra en el periodo inicial de explotación, pero después, una vez que está en desarrollo la mina, toma poca gente y terminan sacando recursos. ¿Vos compartís ese comentario? Mirá, nosotros analizamos en detalle los últimos 15 años de los resultados de promoción en Tierra del Fuego, por ejemplo. En Tierra del Fuego, el costo para, digamos, a ver, ¿qué son promociones? En las promociones hay dos sistemas de promocionar una región. Una es ayudar a la gente que vive ahí, otra ayudar a las empresas. El sistema que se eligió en Argentina es de ayudar a empresas que se radiquen en el sur, en Tierra del Fuego, por ejemplo. Chile eligió otro mecanismo, que es ayudar, bajando los costos impositivos, a la gente que vive en la región de Punta Arenas y Tierra del Fuego chilena. Y radicaron la misma cantidad de gente con costos fiscales mucho menores. Entonces la gente que vive ahí, la vida le sale más barata. En cambio en Argentina, la gente que vive en el sur, la vida es muy cara. Y las promociones tributarias son para las empresas, que son unas 15 empresas radicadas en Tierra del Fuego. Es un modelo que, a nuestro modo de ver, fracasó,
porque empleo directo en Tierra del Fuego son alrededor de 8.000 empleos, y el costo fiscal, o sea, ¿qué es el costo fiscal? Son los impuestos que se dejan de declarar, de recaudar por parte del Estado y que no le llegan a la sociedad. Claro. O sea, para beneficiar a esa... Claro, en Tierra del Fuego las empresas que se radican se quedan con el IVA, no pagan ganancias, y a su vez tiene una protección arancelaria, y los consumidores argentinos pagamos los productos hechos en Tierra del Fuego más caros que si los importáramos, por ejemplo. Entonces, eso se llama costo fiscal. El costo fiscal es más caro que el beneficio de radicar esas 8.000 personas en esas 10 empresas, ¿no? Sería preferible pagarle una vivienda en una ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y saldría más barato fiscalmente al Estado. Mirá, uno podría subvencionar o bajar el costo del combustible y la comida para los que viven allí, y que, como hizo Chile, y seguramente las actividades turísticas, bueno, Chile desarrolló un astillero muy importante que atiende todos los barcos que van a la Antártida, en esa zona, bueno, algo de petróleo tienen. Bueno, entonces, esa gente que se radica en el sur, con niveles de vida baratos, le permite a la gente emigrar, entonces ir del norte al sur. Y el que se queda vive más barato, y el que se va del sur, bueno, paga lo que paga el resto de la gente en el resto de Chile. Ese sistema, que tiene un costo que es 1/3 del argentino, tuvo mejor resultado. Entonces, creo que el sistema de promoción industrial es un sistema que fracasó. Mirá, el costo fiscal de la promoción industrial de San Luis, sí, y las otras provincias, más Tierra del Fuego, en algún trabajo hay estimaciones que equivalen al 40% de la deuda pública argentina. Lo que en los últimos 35 años el Estado federal dejó de recaudar para desarrollar San Luis y Tierra del Fuego, para algunos analistas, por supuesto, son modelos, ¿no?, teóricos, pero para que vos veas el impacto de las promociones, seguro que el 30% de la deuda pública se lo llevaron estos modelos de... Y bueno, y hacen a un esfuerzo terrible. Y para desarrollar industrias que, como vos bien decías, no son las ventajas competitivas de la región, ¿no? Porque Tierra del Fuego tranquilamente puede desarrollar todo el turismo, que está lleno de barcos y pesca, petróleo, tiene recursos como para desarrollarse, y sin embargo forzamos en la erradicación de industrias con, no sé, ¿qué funcionario habrá pensado que eso es beneficioso, ¿no? Mirá, los modelos nacieron todos en la década del 70 en gobiernos militares. Estos modelos de promoción, no es culpa de la democracia. Sí. Por otro lado, seguramente no lo hicieron con mala intención. En esa época eran modelos que se usaban en todo el mundo. Lo que pasa en Argentina, que se perpetúan los modelos, no se hacen análisis críticos y no se aprende de los errores y no se modifica. Entonces son modelos que tienen 40 años y siguen funcionando sin ningún análisis crítico y no hay corrección. Y la verdad que es una pena, porque ya tendríamos que haber pasado a otro modelo de desarrollo en el sur argentino. Bueno. Un modelo que fuera más sustentable. Fundación Apertura es construcción de ciudadanía responsable. Ciudadanía responsable. Ciudadanía responsable.